Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Muy buenos días. Aquí estamos en este nuevo espacio, nuevo programa. No programa, o sea, otro programa más de este matinal. Viva la mañana, el matinal de Chilecito, compartiendo con ustedes. Ahí nos trazamos unos minutitos porque andábamos haciendo algunos trámites, pero aquí estamos para acompañarle en esta mañana. Así que Dios les bendiga. Ahí estamos con bastante frío, ¿cierto? Hoy saludo a Gary que está ahí en los sonidos. Así que muchas bendiciones, Gary. Y bueno, así largamos el programa de esta mañana. Bueno, acá en Chile, en Santiago, son las 11 con 9 minutos. ¿M? Y acá en Chilecito son las 12 con 9 minutitos. Así que, bueno, también, ¿cierto, Gary? No sé, estamos saliendo por la radio también, señal local. Ahí me manda un mensajito. Así que, así les saludamos entonces en esta mañana, compartiendo con todos ustedes. Estoy sobando las manos porque hace frío. Así que, bueno, a compartir la transmisión, comparta esta señal, comparta la transmisión con otras personas. Así que muchas bendiciones en este día y por supuesto compartirles en un ratito más, ¿cierto? Vamos a estar compartiendo, dialogando, conversando un poco acerca de la palabra del Señor. Así que Gary ahí en el sonido, Gary Loyola. Así que así comenzamos entonces esta mañana. Vamos ahí con, vamos, subimos la música, Gary. Vamos con la música. Esto es una alabanza para que se cante en todas las iglesias del mundo. Donde haya una reunión, un adorador, levantemos las manos al cielo y adoremos al Señor. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Bueno, ahí teníamos nuestros anuncios también, recordarles que hoy jueves, ¿cierto? Tenemos nuestra escuela de predicadores a las 20 horas hora chilena, 21 hora argentina. Están buenos los estudios, ¿cierto? Está bueno el tema. Si usted está participando, ¿cierto? De los estudios que estamos haciendo los días jueves, ¿cierto? Podría mandarnos un mensajito, cuéntenos un poquito qué les ha parecido. Así que estamos teniendo un tiempo lindo donde podemos... y lo bueno, sabe que me gusta que la gente se está así como motivando, entusiasmando, porque cuando comenzamos a estudiar la escritura, comenzamos a estudiar la palabra y comenzamos a entender algunas cositas, como que se abre, ¿cierto? El entendimiento, como que se abre la expectativa de saber cómo Dios nos habla, cómo Dios nos... a veces nosotros pensamos que Dios, ¿cierto? Aunque Dios puede hacerlo si quiere hablarnos de forma audible, Él es soberano, pero Dios nos habla a través de su palabra, y cuán importante es que nosotros podamos estar ahí atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Ven, oiga, recordarle entonces, miércoles, es cierto, en Chilecito ahí tenemos la reunión de oración, reunión el día miércoles a las 6 de la tarde. Jueves, la Escuela de Predicadores a las 21, ¿cierto? Y también, por supuesto, día domingo estamos a las 7 de la tarde con nuestra reunión, a las 7 de la tarde. Este domingo que pasó, ¿cierto? Nos estuvo compartiendo la palabra nuestro hermano René Contreras. ¿De qué nos hablaba René Contreras? Acerca del fruto del Espíritu, del fruto del Espíritu. No son los frutos, ojo, es el fruto. Cuando habla del amor, del gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, todo eso, ¿cierto? Nos habla acerca de las diferentes manifestaciones, pero el fruto es uno solo y lo produce el Espíritu Santo. Ayer estuvimos hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Un tiempo lindo, un tiempo maravilloso, ¿cierto? Compartiendo la palabra del Señor. No ayer, perdón, antes de ayer, porque ayer teníamos problemas
con el internet. Ayer estábamos sin internet, así que por eso no pudimos, ¿cierto?, realizar el programa. Pero hoy ya estamos, ¿cierto?, acá, gracias al Señor, transmitiendo. Llegamos un poquito atrasados, corriendo, porque andábamos haciendo algunos trámites, así que, pero ya estamos en el aire. Bien, vamos en un ratito más, ¿cierto?, a estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy día voy a hablar acerca de, voy a hablar un poquito acerca de David, ¿ah? De David. Un mensaje que compartí hace poquito, pero voy a estar compartiendo algunas cosas que creo que son interesantes. Así que, oiga, le invito para que usted comparta la transmisión, compártalo con otros, para que otros también puedan conectarse, ¿ah? A hermanos de la iglesia, por supuesto, gente que no conoce al Señor o gente que usted cree que, ¿cierto?, puede Dios bendecirle de alguna forma a través de la palabra de Dios, ¿ah? Somos edificados, ¿cierto? Para eso estamos, para ser edificados a través de la palabra de Dios. Animándonos, estamos con toda la pila, estamos con toda la, como dirían los argentinos, ¿cierto?, con toda la polenta. Con toda la polenta. Hoy jueves, estamos en vivo, en directo, ¿eh? Estamos en vivo, en directo. Hoy es jueves 28, ¿cierto? Cuando son exactamente desde la ciudad de Santiago de Chile, 11:15, y en la ciudad de Chilecito son las 12:15 minutos. 12:15 minutitos, para que vea que sí estamos en vivo y en directo, ¿eh? Gary, estamos al aire por la radio, ¿ah? Cuéntame un poquito. Estamos saliendo por la radio. Sí, dice. Bien, perfecto. Entonces estamos saliendo a todo Chilecito, a toda la ciudad. Oiga, si usted quiere escribirnos, ahí tenemos dos teléfonos, ¿ah? Si quiere escribirnos, puede hacerlo. Bueno, los que nos estén viendo a través de la plataforma, nos escriben a través de la plataforma. Los que nos estén viendo a través, o escuchando a través de la radio, señal local FM 92.7. FM Imagen, Radio Imagen 92.7. Usted puede escribirnos al 3825, es el código de área en la ciudad de Chilecito, 3825 53 22 32. Ahí está nuestra hermana secretaria, nuestra hermana Cintia. Ella va a recepcionar todos los mensajitos y nos hace llegar para que nosotros podamos estar saludándoles, compartiendo con ustedes. Así que espero que, ¿cierto?, esta mañana pueda ser de gran bendición. Así que escríbanos donde quiera que nos esté escuchando. Y así sabemos hasta dónde estamos llegando, ¿ah? Y quienes también, por supuesto, nos están sintonizando. Saludos ahí, Ovidio Castro, más conocido como Meño, en la ciudad de Salta, la linda. Ahí nos está viendo, ¿cierto? Así que escríbanos, atrévase a escribirnos. Vamos a una pequeña cortinita musical y ya entramos a compartir un poco la palabra del Señor en esta mañana, porque son las 11:15, ¿cierto? Bueno, nos queda un buen tiempo. Recordarles que a los hermanos de la iglesia, que todos los días, de lunes a viernes, ¿cierto? Tenemos nuestro tiempo de oración a las 6 de la mañana. Ahí estamos orando, así que si usted tiene peticiones de oración, si usted quiere que oremos por algo especial, ¿cierto? Hay un grupo de personas, de hermanos que están orando, ¿cierto? Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 hasta las 7 de la mañana. Bueno, allá son las 6, acá son las 5 de la mañana, así que bueno, y hay que hacerlo, hay que estar orando. Y también los miércoles vamos a también invitarle, porque los miércoles también vamos a estar participando de un tiempo de oración, pero es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿cierto? No solo a las 6 de la mañana, sino que también 6 de la tarde, ¿cierto? Nos reunimos a orar y lo vamos a hacer también a través de Zoom, así como lo hacemos en la mañana, porque hay hermanos, ¿cierto?, de La Rioja, de, qué sé yo, de Chilecito, hay hermanos de Santiago de Chile, y nos reunimos a orar de Mayigasta, ¿cierto?, de diferentes localidades también, de ahí en Chilecito, y nos reunimos, nos conectamos a través de Zoom y oramos, oiga, y la verdad es que ha sido una bendición, y me alegro porque ha habido un grupo constante que está ahí, ¿cierto? A veces con frío, a veces con sueño, con cansancio. Hay hermanos que tienen negocios, se acuestan a las 2 de la mañana
como por ejemplo nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Anita, ahí en Mayigasta, porque ellos trabajan en su negocio, ¿cierto? Y ellos hacen el pan casero, el pan casero, así que cómo no, y ellos se acuestan tarde, pero igual, ¿cierto? Están en la oración. Se acuestan tarde, 2, 3 de la mañana y a las 6 están ahí clavaditos en la oración. Así que, bueno, a veces por ahí se nos quedan dormidos, pero bueno, se entiende también, se entiende. Así que Dios nos bendiga en esta mañana. Ahora sí, vamos, Gary, un pequeño corte, una pequeña cortinita musical. Ya, vamos. Ahí estamos. La inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es tesoro que Dios me ha querido entregar. No canto al placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo puedo cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es tesoro que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es tesoro que Dios me ha querido entregar. Bueno, ahí teníamos a nuestro hermano Polo Negrete, así se llama este cantante Polo Negrete, ¿cierto? Que es un cantante chileno, ¿cierto? Muchos años en Argentina también. Así que, bueno, agradecemos al Señor. Hoy hay una palabrita que quiero ir compartiendo con ustedes, ¿cierto? No, lógico que no voy a terminarla hoy día, ¿cierto? Pero es una palabra que compartí hace poco, ¿cierto? Y quiero ahí compartirles en 2 de Samuel, capítulo 11. Ahí voy a estar leyendo capítulo 11, versículo 1. Así que para que usted la vaya buscando, mientras tanto, ¿va? Vamos a esperar ahí que los hermanos se comuniquen con nosotros. Le repito el número al cual, ¿cierto? Usted puede comunicarse. Usted puede comunicarse al 3825. Esto es para la gente, ¿cierto? De Argentina. Para la gente de Argentina puede comunicarse. Bueno, ustedes saben que el código de Argentina es más 54. Más 54, 9, creo que hay que ponerle 9. Más 54, 9, 3825 53 22 32. Ese es el número al cual se puede escribir. Puede escribirnos ahí, ¿cierto? Vuelvo a repetir, 3825 53 22 32. Y también en Chile,
¿cierto? Este es un número chileno, más 56, 952, 18, 16, 73. Ahí usted, bueno, ahí está en la pantalla, si no me equivoco, Gary, ¿cierto? Ahí está saliendo en pantalla, no sé si alcanza a ver abajito, ¿cierto? Una línea que va, ¿cierto? Avanzando. Ahí están los números 956, 952, 18, 16, 73, ¿cierto? Y en Argentina, más 54, 938, 25, 53, 22, 32. Nuestros cultos el domingo a las 7 de la tarde. Y nuestros discipulados, Escuela de Predicadores, son los jueves a las 21. Hoy precisamente tenemos nuestros estudios, así que va a estar bueno. Oiga, está bueno, están tan buenos, tan motivadores los estudios, ¿eh? Así que, bueno, vamos hablando un poquito de la palabra, porque al final es lo que más ocupamos tiempo, lo que más nos deleita, lo que más, ¿cierto?, nos bendice, que es la palabra del Señor. Y hay un texto ahí en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero hablar acerca de David, de David y el pecado de David. Y se aconteció el año siguiente, reyes a la guerra, que David, ¿cierto?, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, o sea, se quedó en su casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Esa palabra vamos a estar compartiendo a esta hora de la tarde. Tarde sí, porque ya son las, ¿cierto?, 11:25, 12:25 en Chile. Vamos entonces, vamos a hacer una oración, ¿eh? Vamos con una música para orar, Gary, y luego vamos a estar compartiendo la palabra, que hay varias cosas que son bien interesantes y que me gustaría que usted, ¿cierto?, las compartiera con nosotros. Así que vamos entonces, Gary, vamos a orar, vamos a nuestro tiempo de oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Yo le ruego que usted nos bendiga, que esta palabra, Señor, nos ayude de alguna forma, Señor, para que nuestro corazón sea guardado y que el Espíritu Santo de Dios sea ministrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, pues quiero, segunda de Samuel, ¿cierto? Es un, ¿cierto? Fíjese, el tema, ¿cierto? Yo le puse un título a este tema, ¿cierto? Es el proceso de la decadencia espiritual. Es una palabra, esta es una palabra más bien de advertencia. Aunque para David, ¿cierto?, lamentablemente David vivió una de las situaciones más terribles de su vida. Y yo quisiera compartirles algo que leí hace un tiempo atrás, ¿cierto? En Nueva York hay un museo, ¿cierto?, de arte. Pero estoy hablando de los años 90 más o menos. Allá en los años 90 había un museo de arte
donde en ese museo había una exposición, ¿cierto? La exposición se llamaba La Silla. ¿Mm? Y bueno, hay una exposición de arte surrealista, por supuesto, ¿cierto? Donde había una sala, imagínense usted una sala, y lo único que había en esa sala, ¿cierto? Era una silla. Y frente a la silla, lo que había era una escopeta. ¿Mm? Una escopeta. El detalle de esto es que la escopeta, ¿cierto? Es una escopeta que estaba programada para que se dispare, ya para dispararse. Ahora, ese disparo, ¿cierto? Podía ocurrir, no sé, pues en 10 minutos, nadie sabía, podía ocurrir en un día, en 2 meses, en un año, en 5 años, 10 años, hasta 100 años. Hasta 100 años, esa escopeta podría dispararse. Bueno, todo esto después, ¿cierto? Se suspendió porque la gente, ¿cierto? Porque a la gente le gusta este tema de la adrenalina. Imagínense, era un tipo ruleta rusa. Entonces, estaba programada para que se dispare y podía dispararse en cualquier momento. Y la gente pagaba, ¿cierto? ¿Para qué? Para sentarse solamente 1 minuto en esa silla. 1 minuto. ¿Ya? Ahora, sentarse en esa silla, imagínense, y generaba una alta adrenalina, ¿cierto? Una adrenalina muy grande. Así que, pero la gente pagaba, pero antes de pagar tenía que firmar un contrato, ¿cierto? En caso que se disparara, ¿cierto? La escopeta. Así que ahí tuvieron que, ¿cierto? Pero después al final se suspendió porque era demasiado peligroso. Entonces, sentarse en esa silla producía esa cierta adrenalina. Ahora la pregunta es ¿por qué alguien, ¿cierto? se sentaría o podría sentarse para correr un riesgo tan grande, ¿cierto? Un riesgo solamente por 1 minuto de adrenalina. Imagínese usted. Ahora, uno podría decir, yo me siento, pero no creo que se vaya a disparar inmediatamente, ¿cierto? Otros dirán, bueno, pero la adrenalina uno lo despierta porque es terrible. Ahora, esta historia que yo les leí, ¿cierto? En 2 de Samuel, capítulo 11, ¿cierto? Nos habla acerca de un personaje que es David, que no es cualquier personaje, por supuesto, que no es cualquier hombre, es un líder de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre que tiene fe en Dios, que cree en Dios, es un hombre conforme al corazón de Dios, es un siervo de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces no era cualquiera. Ahora, si usted se fija, ojo, porque aquí todo depende, y fíjese cómo comienza esta historia. Esta historia comienza con David. Y quiero decirlo así de alguna manera, ¿cierto? Como les decía en la ilustración, ¿quién se sentaría en una silla para tener 1 minuto de adrenalina? Quizás podría sentarse en esa silla 1 minuto y no dispararse, porque podría dispararse en 10 años, en 100 años, en 50 años. El problema es que si nosotros llevamos a la práctica esta ilustración, David fue un hombre que se sentó en la silla. Se sentó en la silla, pero el problema es que no pasó tiempo, se le disparó inmediatamente. Se le disparó a David, ¿cierto? Se le disparó y lamentablemente usted ya conoce la historia. David cayó en pecado con una mujer llamada Betsabé. Y acá David, cuando él cae, ¿cierto? Cuando él peca con esta mujer, David tenía que, bueno, él ya está en el reinado, él ya está reinando, él lleva unos 20, 22, aproximadamente 20 y tantos años, ¿cierto? De reinado, y la edad que tenía David a esta altura, aproximadamente se calcula que unos 50 años, 50 y 50 y tantos años. O sea que cuando hablamos de la edad de David estamos hablando de una edad promedio, estamos hablando de la mitad de la vida de alguien. O sea, fíjese cómo a la mitad de sus días, a mediados de los años de vida, David se manda, como dirían los argentinos, la macana más grande de su vida. Entonces, pero si nosotros analizamos, ¿cierto?, la escritura, David estaba viviendo el mejor momento de su vida, la mejor etapa de su vida. David tenía un reino próspero. Cuando David asumió el reinado, ¿cierto? Estamos hablando unos 20 y tantos años antes.
Cuando David asume el reinado, David, cuando toma control de las tierras, ¿cierto?, de Israel, tiene que haber sido unos 50.000 kilómetros a la redonda, algo así, ¿cierto?, según los datos. El asunto es que después cuando David, a esta altura, ¿cierto?, cuando David está a una edad de 50 años, ya lleva 20 y tantos años en el reinado, él prosperó de una manera increíble. ¿Por qué? Porque sus tierras llegaron a alcanzar 150.000 kilómetros a la redonda, algo así, ¿cierto? Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que lo que quiero decir es que David está en una época de bendición, en una época de prosperidad, ¿ya? Y con esa edad, imagínense, nadie pensaría, uno diría, bueno, 50 años, una persona madura, una persona ya con criterio formado, una persona que, ¿cierto?, que ya aprendió de la vida, aprendió de la experiencia de la vida, ya no puede como equivocarse, mandarse tantas macanas, pero David se la mandó, ¿ah? De hecho, pueden pasar los años, por eso uno diría, ¿cierto? Y fíjese lo que ¿cuándo, en qué momento le sucedió a David lo que le sucedió? Le sucedió en el mejor momento de su vida, en la mejor etapa de su vida, ¿ah? Donde él estaba próspero económicamente, próspero socialmente, o sea, todo lo que cualquier hombre desea, ¿cierto? David lo tenía, estaba en su mejor momento. Después dice, si no me equivoco, ahí en 2 de Samuel, capítulo 3, verso 36, dice que David, ¿cierto?, dice que agradaba a todos, que todos estaban contentos con David, ¿ah? Que todos, o sea, hay una imagen que la gente tiene, ¿cierto?, de David. Ahí voy a leerlo, capítulo 3, verso 36. Dice, todo el pueblo supuesto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Ahora, fíjese, todos, o sea, David tenía contento al pueblo. David le agradaba al pueblo, ¿cierto? Porque es la imagen que cualquier persona, ¿cierto?, nosotros mismos como líderes, como pastores, es la imagen que cualquiera quisiera tener, ¿cierto? Una imagen que queremos, ¿cierto?, tener, qué sé yo, de la gente, ¿ah? Que ser populares, ¿cierto?, tener la aprobación de todos. Pero nadie sabía lo que David estaba viviendo en su interior. Él, imagínense, estaba bien con Dios, perdón, estaba bien con todos, pero no estaba bien con Dios. Es un problema porque estaba bien con toda la gente, agradaba al corazón de todo el pueblo. Pero la pregunta es, ¿estaría agradando el corazón de Dios? Ahora mire, hasta este momento David, vuelvo a repetir, David está próspero, bendecido, ¿cierto? Exitoso, le había ido bien. Hasta acá, ¿cierto? No ha fallado. Hasta acá la vida de David ha sido una bendición. La vida de David, ¿cierto? Él jamás había perdido una batalla. David no había perdido nunca una batalla. Pero en este mundo, en este momento, ¿cierto?, David está a punto de perder la batalla, la peor de sus batallas. La batalla más grande, ¿cierto?, que jamás haya enfrentado David. Por eso hasta acá es un hombre, ¿cómo es David? Bendecido, próspero, con todo. Por eso hay que tener cuidado. Porque hay dos cosas que prueban al ser humano. Escúcheme bien, y estoy hablando a cada uno de nosotros como cristianos. Hay dos cosas que nos pueden probar a nosotros. Nos puede probar, ¿cierto?, la bendición, o también nos puede probar la necesidad. ¿Se da cuenta? La bendición o la necesidad. Hay gente que la prosperidad les va bien, pero la prosperidad a veces les hace mal. Les hace mal porque se le van los humos a la cabeza. ¿Ah? Se le da el humo a la cabeza, se ponen jactanciosos, se ponen orgullosos, se ponen, ¿cierto?, altivos, pensando que todo lo que logran, ¿cierto?, lo logran por ellos, por su esfuerzo, porque, ¿cierto? Pero ojo, cuidado, porque la Biblia habla que el principio de la caída es la soberbia, es la altivez de ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios, de alguna forma, ¿cierto?, prueba a sus hijos, los prueba. Pero también prueba la necesidad. La necesidad, o sea, usted sabe que cuando la gente pasa necesidades, también es una oportunidad para que la gente, ¿cierto?, reniegue, se queje contra Dios. Como decía el salmista, Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti, y no me des poco para no quejarme contra ti. Entonces, los dos extremos, ¿cierto?, a veces nos prueban a nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso David está en un momento de prosperidad.
Y en ese momento de prosperidad, donde estaba bien, vuelvo a repetir, económicamente, un crecimiento notable, ¿cierto?, de su reino, y quizás nosotros mismos económicamente, en el ministerio, en cualquier área de nuestra vida, podemos estar prósperos, bendecidos. Pero sabe que el momento más difícil y los momentos más peligrosos de la vida de las personas y sobre todo los creyentes es justamente cuando todo está bien, cuando todo está, ¿cierto? Aparentemente estamos bendecidos, estamos prosperados, cuando parece que todo va bien, porque es ahí donde uno comienza, de alguna forma, a sentirse confiado, de alguna manera comienza a sentirse, ¿cierto?, qué sé yo, o tomarse ciertas ventajas, ciertos permisos. Y es ahí donde uno se confía y lamentablemente es ahí donde está el peligro, porque uno está bendecido, ¿cierto? Y a veces nosotros mismos como pastores o muchos líderes cristianos están bendecidos porque tienen una iglesia creciente, porque están siendo famosos, porque tenemos una agenda copada, ¿cierto? Porque hay una manifestación gloriosa en mi iglesia, ¿cierto? Y ojo, que eso no es un indicador, o mejor dicho, es un indicador ojo, debemos estar atentos, porque ahí comienza el peligro, porque no es más importante los dones, los ministerios, no es más importante, no es más importante que el carácter, que la integridad de las personas. ¿Se da cuenta? Porque cada hombre, mire, hay una frase que leí en un libro que me gustó mucho y decía así que cada 100 hombres que manejan, ¿cierto?, la adversidad, que pasan por la adversidad, ¿cierto?, solamente uno puede manejar la prosperidad. ¿Ya? O sea, a veces la gente puede manejar qué sé yo, la adversidad, las situaciones, pero manejar la prosperidad, dice que uno de cada 100 puede manejar la prosperidad, porque para mantenerse humilde, ¿cierto? Para mantenerse, qué sé yo, con una actitud de mansedumbre, ser sencillo, ¿cierto? Hay gente que la prosperidad le hace mal porque los pone soberbios, los pone orgullosos, provoca que puedan mirar a otras personas por sobre el hombro. Entonces hay que tener cuidado porque el momento de la prosperidad es lo que más puede, ¿cierto?, probar a un creyente, a un cristiano. Es el momento de la prosperidad, cuando todas las cosas están bien o parecen estar bien, donde ¿por qué? Porque ahí nos sentimos seguros, nos sentimos firmes. Por lo general es el momento de la caída. Estoy hablando de David. Ese fue el problema de David. Dice que fue en ese momento en que David lamentablemente, ¿cierto?, cayó de la gracia del Señor. Y ahí donde uno se siente confiado. Dice la Biblia, ahí en el versículo 2, donde estamos leyendo, 2 Samuel 11:2, dice, perdón, ahí me está viendo el versículo antes, capítulo 11, ¿cierto? Versículo 2 dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde lejos a la mujer que se estaba bañando. ¿Ah? O sea, ¿a qué hora se levantó David? Fíjese, ¿a qué hora se levantó David? Dice, al caer la tarde. Al caer la tarde. Se levantó, o sea, relajado. ¿Dónde tenía que estar David? ¿Dónde tenía que estar? Ojo, dice el versículo 1, aconteció que el año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Quiénes salían a la guerra? Los reyes. Los reyes salían a la guerra. Ahora, ¿David quién era? David era el rey. Por lo tanto, David tenía que estar ¿dónde? En la guerra. Pero ese día no estaba en la guerra, ese día se quedó en la casa. O sea que David, ¿cierto?, no estuvo donde tenía que estar y estuvo donde no tenía que estar. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. David, ¿cierto?, no estuvo donde tenía que estar y estuvo donde no tenía que estar. Y dice que aconteció que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. El tiempo, ¿cierto? Hay otra versión como la Biblia de la América, dice, aconteció que en la primavera. O sea, ¿cuál era el tiempo en que salían a la guerra? Era en la primavera. ¿Se dan cuenta? La primavera. Ahora, hay algo interesante acá que yo leí acerca de la primavera,
Porque la primavera es un tiempo, y usted se da cuenta que las estaciones del año, influyen, si usted se da cuenta, en el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, no es lo mismo estar en verano o primavera que estar en otoño o invierno, ¿cierto? Eso de alguna forma va a influir, ¿cierto?, en la vida de la persona, en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque analizaba, ¿cierto?, leía un poquito acerca de biología. Y dice, por ejemplo, que en el tiempo de primavera y tiempo de verano, el sol, o mejor dicho, la luz del día, es mucho más, penetra mucho más que en otro tiempo. Al penetrar la luz, ¿cierto? Al ser más fuerte, para que se entienda, la luz en primavera es mucho más fuerte. Y esa luz, ¿cierto?, decía que penetra por el nervio óptico, ¿cierto?, del ojo, y va al hipotálamo. El hipotálamo, ¿cierto?, es una parte que se encuentra acá detrás del cerebro, donde está el sistema nervioso central. Ahora, cuando esa luz penetra por el óptico y llega al hipotálamo, va a afectar de alguna manera lo que nosotros conocemos como nuestro reloj biológico, el reloj biológico. Ahora, eso produce ciertos cambios hormonales en el sistema del ser humano. Por eso, si usted se da cuenta, David, y yo analizaba esto, ¿no? David entonces fue afectado en ese tiempo de primavera porque hay una cuestión que nosotros debemos entender, ¿cierto? Y tiene que ver justamente con algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que son, ¿cierto?, los neurotransmisores. ¿Ah? Los neurotransmisores, ¿cierto?, son, para que se entienda, son ciertas hormonas que nosotros tenemos, y esas hormonas, ¿cierto?, son 3 hormonas que nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestro sistema, en nuestro organismo, ¿ya? A esto se le llama la astenia, ¿ah? Para que más o menos lo entendamos. La astenia. ¿Qué es lo que es la astenia? ¿Cierto? Es un trastorno que se produce en los ritmos circadianos, o sea, en el reloj biológico interno del hombre, del cuerpo, del ser humano. Ahora, ¿qué produce esto va a producir ciertos cambios, como les decía, cambios hormonales, y ocurre cuando llega la primavera. ¿Por qué? Por el aumento de la luz. Y esta luz, vuelvo a repetir, para que nos quede grabado, penetra por el nervio óptico, ¿cierto? Llega hasta el hipotálamo y va a producir ciertos cambios en el estado de ánimo. Por eso y va a afectar 3 hormonas, ¿cierto?, o neurotransmisores que se llaman la melatonina, la serotonina y la dopamina. Ahora va a entender un poquito mejor lo que le pasó a David. Acuérdense que estamos en primavera, ¿cierto? Estoy hablando ahí en el texto bíblico. La melatonina, que es un neurotransmisor, ¿cierto?, que es una hormona que afecta en el estado de ánimo cuando penetra esa luz, ¿cierto? Porque estas 3 hormonas son las que van a gatillar, los que van a afectar el estado de ánimo de la persona. ¿Por qué? Porque la melatonina es la que influye en el sueño. Por eso en primavera usted va a sentir que tiene más sueño, ¿verdad? Se relaja más. Y ¿qué le pasó a David? Por eso que David se levanta tarde. Ojo, estoy haciendo una aplicación, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta que tiene sentido, porque estos 3 neurotransmisores, estas 3 hormonas, sí afectan la vida, ¿cierto?, del hombre. Y la melatonina, ¿cierto?, es la que influye en el sueño. Después está la serotonina. La serotonina es la que influye y está relacionada con, y aquí va a entender mejor, con el placer y el disfrute. ¿Ah? Vamos apuntando, vamos relacionando con lo que le pasa a David. Y tercero, ¿cierto?, la dopamina, que es la hormona de la felicidad, y esta es la que se activa, ¿cierto?, en el enamoramiento. Por eso la gente en primavera, ¿cierto?, es más romántica. En primavera pasan más cosas más, ¿cierto? La gente sale a pasear de la mano y todo ese tema. O sea que el cuerpo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el cuerpo va a reaccionar de manera diferente en las diferentes estaciones del año, biológicamente hablando, por supuesto. Por eso que el cuerpo percibe y siente diferentes estados de ánimo. ¿Se da cuenta? Bueno, es lo que le pasó a David. Por eso David, si usted se da cuenta, David se quedó en el tiempo que no tenía que estar
en la casa, tenía que estar en la guerra, ahí agotando, sacando afuera, desgastando toda esa energía que después la volcó, ¿cierto?, en su pecado. Por eso dice la Escritura que ese día, ¿cierto?, que David se levanta por la tarde, ¿cierto?, se levantó, o sea, estaba relajado, ¿cierto?, y vio a la mujer, ¿cierto?, y sintió algo. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con David cuando vio a la mujer? Claro, salió, lo agarró la luz y se activó todo, se activó toda la, ¿cierto?, la melatonina, la serotonina, la dopamina, se le activó todo. Y David sintió el fuego, ahí el fuego que lo comenzó a quemar. Estoy hablando de la pasión, ¿cierto? Y así el placer estaba, ¿cierto?, en la vida de David. Y mandó, dice que David, David, mire lo que dice, porque hay algo bien interesante. David dice en el versículo 3, dice, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, ¿quién le dijo? Un siervo, ¿cierto? Le dijo, alguien dijo, no es esta, perdón, el 3, David manda a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, no es esta Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías hitita. O sea, David pregunta, ¿cierto?, de alguna forma, ¿quién es esa mujer? Y alguien le dice, el siervo le dice, mira, esta es hija. Miren lo que le dice. Primero le dice que es hija de quién. Hija de su papá, hija de Eliam. Y después le recalca, pero es mujer de Urías también. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? Ojo, esta mujer es casada. ¿Ah? Le está advirtiendo que es casada. David preguntó quién era. Bueno, le respondieron y le está, o sea, de alguna forma, ¿cierto? El siervo le está advirtiendo, hay una advertencia. Este siervo estaba adivinando que David, las intenciones de David. O sea, el hombre se dio cuenta inmediatamente de las intenciones, pero David la manda a buscar igual. O sea, David no fue al pecado, mandó a buscar el pecado y lo trajo a la casa. ¿Se da cuenta? Entonces David, ahora hay una cosa aquí, y yo creo que nosotros podamos entender. Cuando nosotros pecamos, cuando David pecó, acuérdense que David era el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que más amó a Dios. Pero en este momento David pecó, se olvidó de Dios. Y ahora, quiero decirle algo. David nunca dejó de amar a Dios. Entonces, cuando él pecó, en el momento que pecó, no dejó de amar a Dios. Por un momento, se olvidó de Dios. Porque eso ocurre cuando el ser humano peca. En el momento que peca, es un momento en que uno se olvida de Dios. Parece que Dios no existiera. Entonces, el pecado tiene eso, que atrae, ¿cierto?, que es placentero. Pero David, después de ese momento fantástico, recuerde que es un tiempo bendecido de David, un tiempo de prosperidad, un tiempo magnífico. David automáticamente, ¿cierto?, entró en un proceso de decadencia espiritual, en un proceso terrible de decadencia moral, espiritual. Y la mujer quedó, dice que la mujer quedó embarazada. Quedó embarazada. Mire, esto es bien interesante, porque nosotros vemos, David, cuando ve a la mujer, aquí hay algo interesante, mire, póngame atención. Cuando David vio a la mujer, ¿qué estaba haciendo la mujer? Se estaba bañando. Se estaba bañando. Hay una ley, ¿cierto? Una ley en Israel, ¿cierto? Que es la ley acerca de cuando la mujer está en su periodo de menstruación, en su periodo de las reglas, ¿cierto? En ese periodo, cuando había una ley que decía que la mujer, una vez que terminaba su periodo menstrual, tenía que purificarse. Eso significa que tenía que lavarse todos los días, durante 7 días. Durante 7 días, ¿cierto?, la mujer tenía que lavarse. Entonces quiere decir que cuando David vio a la mujer, ¿cierto?, la mujer se estaba bañando, se estaba lavando, estaba en su, diríamos, en una cuestión ceremonial, en una cuestión religiosa, por decirlo así, porque se estaba purificando, estaba cumpliendo con la ley, ¿cierto?, porque había terminado su periodo menstrual. ¿Me está entendiendo? Había terminado su periodo menstrual. Entonces, quiere decir que esta mujer, cuando se estaba bañando y David la ve, quiere decir que estaba purificándose, se estaba purificando.
Ahora, póngame atención. Dice que cuando pecó con David, ¿cierto? Cuando cae y tiene su intimidad, sus relaciones sexuales, dice que esta mujer, después que se acostó con David, se bañó y se fue. Se bañó. Recuerde esto. Y a veces se piensa que la mujer se bañó por el pecado que había cometido, por el adulterio, por la relación. No. Ella se acuerda que está en los 7 días de purificación, así que ella sigue cumpliendo la ley, porque sigue como si nada, o sea, sigue cumpliendo, ¿cierto?, la ceremonia religiosa que era purificarse, porque quizás cuando David la vio, estaría en su primer día, en su segundo día o en tercer día, pero todavía no llegaba al 7.º día. Entonces ella se acuerda, por decir, para que se entienda, se acuerda, ¿cierto? Y sigue purificándose. No fue por su pecado. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando la mujer, ¿cierto? Si significa que está en su periodo, o había terminado su periodo, ¿cierto?, menstrual, y estaba dentro de los 7 días de purificación, ahí vamos a entender por qué la mujer viene y le manda un mensaje a David y le dice, estoy embarazada, estoy encinta. Claro, porque, ¿cierto?, los que saben, el periodo más fértil de una mujer, el momento más fértil para donde están la mayor probabilidades de quedar embarazada, es terminando su periodo menstrual, ¿cierto? De ahí para adelante, un par de días, ¿cierto? Es el mejor momento para que, ¿cierto?, la mujer pueda quedar embarazada. Y para peor y mala suerte de David, ¿cierto?, la mujer estaba en su máxima expresión, en su máximo momento de fertilidad, y la mujer queda embarazada inmediatamente. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos cómo todo a David, ¿cierto?, se le torna. Por eso le decía, David hasta ese momento, no había perdido ni una batalla, había sido el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que había sido bendecido por Dios, el hombre que alegraba el corazón de Dios. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, en un momento, todo cambió. David perdió toda su relación con Dios, ¿cierto? En el momento que él pensó que todo estaba bien, que todo marchaba bien, pero lamentablemente el arma, la escopeta, se le disparó solamente en un minuto, solamente en un momento. Por eso la caída, y yo quiero terminar esta pequeña reflexión, porque mucho más, pero quiero terminar esta reflexión diciéndoles que uno le pasó a David, pero nadie está libre de que le pueda pasar a uno. Como aquel que se sienta en la silla y dice, bueno, ¿cómo va a ser tanto que se me va a disparar? Quizás muchos se sientan y no se dispara, y otros se sienten y no se dispara. Pero lamentablemente David se sentó y al momento la escopeta se le disparó. O sea, estamos hablando del pecado. A veces uno dice, no puede decir uno, o a veces uno dice, a mí no me pasa, a mí no me va a pasar. Pero nadie, por eso la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. ¿Ya? El que esté firme, mire que no caiga. Esa palabra, mire, es un verbo y es como poner una balanza. En un lado ponemos caer y el otro lado, mire que no caiga, dice. Firme, y en el otro lado de la balanza, caer. Entonces, nadie está libre, ¿cierto?, de que la balanza se le incline. Por eso, en esta tarde, en este momento, ¿cierto?, esta palabra es una palabra de prevención, es una palabra, ¿cierto?, de cuidado, porque nadie está libre, ¿cierto? Y lo peor es que todo puede ocurrir, ¿cierto?, en los mejores momentos, cuando uno cree que todo está bien, uno en un minuto, en un segundo, ¿cierto?, puede arruinar, estropear todo lo que Dios, ¿cierto?, nos ha dado, la bendición de Dios. Por eso quise compartir esta pequeña reflexión y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Amén. Dios bendiga esta palabra, ¿cierto? Y quisiera orar, Señor, para que el Espíritu Santo nos guarde. Señor, líbranos, especialmente aquellos que trabajan en tu obra. Señor, tu palabra dice en el libro de los Proverbios, Señor, en el capítulo 10,
y fíjese, quiero terminar con este versículo, ¿cierto? En el capítulo 10 de los Proverbios hay un texto muy interesante. Perdón, Eclesiastés 10. Eclesiastés en el capítulo 10 dice: las moscas muertas hacen, voy a leer la versión mejor la versión 1960. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea que usted puede ser muy honorable, muy reconocido, pero una pequeña locura, dice una pequeña, o sea, en un minuto, una pequeña locura, un pequeño pecado, una pequeña locura, ¿cierto? Nos arruina todo el perfume. Por muy caro que sea el perfume, ¿cierto? Entonces, todo puede arruinarse. Así que, recuerde, tenemos que guardar nuestro corazón, cuidarnos para que Dios, ¿cierto? Y que no se nos vaya el humo a la cabeza. Dos cosas. Con esto sí que termino. Dos cosas. Una es que la bendición es el momento más peligroso. Es donde podemos, ahí está quizá el inicio de nuestra caída. Así que dos cosas nos prueban a nosotros. Dos cosas prueban al cristiano. Una, la prosperidad, la bendición, y otro, la necesidad. ¿Cierto? En la necesidad muchos reniegan contra Dios, muchos se quejan, ¿cierto? Muchos vuelven atrás. ¿Por qué? Porque les falta algo. Pero en la prosperidad también es donde Dios te prueba el corazón de aquellos que no se les vaya el humo a la cabeza, donde el ser humano se pone orgulloso, soberbio, y esa soberbia es el principio de la caída. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿cierto? Para no pecar, para cuidarnos, ¿cierto? Y para seguir honrando el nombre de Dios. No importa si somos honorables, si somos reconocidos, si somos famosos, todo eso puede arruinarse en un segundo, en un minuto. Así que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude. Si has sido bendecido, si tú has sido próspero y bendecido, cuida tu corazón, de que no se ponga altivo. Y si tú estás pasando una necesidad, no dejes de confiar en Dios, aunque te falte todo. Hay una canción que dice: aunque me falte todo, mientras no me falte tu presencia, es clave. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Bendiciones. Amén. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Bueno, y así se nos fue volando el tiempo hoy día, así que nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana, hora chilena, 12 del mediodía, hora argentina. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Nos vemos. Chau, chau.